Hoy sabemos que es en la cabeza de los atletas donde debemos buscar el secreto de sus hazañas. Hoy ya no podemos disociar el cuerpo de la mente. El entrenamiento mental, el físico y el técnico deben estar sincronizados y ser coherentes. Los campeones de ayer ganaban con la fuerza de sus músculos, pero los futuros dioses de los estadios triunfarán gracias a las neuronas. El 50 o el 60% del salto tiene lugar al principio de la pista, con el primer paso. Es la cabeza la que determina desde el principio, antes de realizarlo, si va a ser un buen salto. Primero intentamos visualizarlo porque todo sucede muy deprisa. Lo imaginamos a cámara lenta en nuestra cabeza, con los ojos abiertos, los ojos cerrados y todo mentalmente. Cada atleta debe entender cómo funciona su cerebro. No hay un salto que se parezca a otro. No hay una carrera de aproximación que se parezca a otra. En la competición de alto nivel, comprender cómo funciona su mente es la clave para marcar la diferencia. A esta capacidad del cerebro de deformarse y modificarse para reforzar los automatismos, los científicos la denominan neuroplasticidad o plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para reorganizarse. Es decir, que cuando realizamos un movimiento, vamos a inducir una reorganización en las diferentes regiones del sistema nervioso, en la corteza motora primaria y en la corteza sensorial primaria, de modo que reforzamos ciertas redes en detrimento de otras. Siempre debes intentar visualizar los movimientos antes de ejecutarlos en la tarima. Hay que estar en contacto mental con el peso que vas a levantar para poder cuantificar la fuerza que tienes que desarrollar según el peso. Da igual que sean 20 kilos, 40 kilos o 150 kilos, no importa. Eso requiere siempre unos segundos, durante los cuales intentamos reunir nuestras capacidades motrices y mentales para levantar el peso. Incluso en la halterofilia, el primer movimiento del atleta sería, por tanto, una operación mental. Trata de una especie de campo magnético que creamos todos alrededor de nuestra cabeza en cada una de nuestras actividades, incluso cuando no hacemos nada. Lo difícil es reconstruir lo que ocurre en el interior de la cabeza. Aquí vemos lo que pasa cuando Benselá imagina su movimiento. La primera fase revela algo similar a lo que observamos cuando una persona realiza ejercicios de meditación o de relajación profunda. Así que hay una especie de desconexión cerebral, como si Benselá quisiera vaciar su mente, concentrarse y prepararse para hacer algo. Se produce una especie de retirada, de reajuste y de desconexión de esas regiones. Y solo cuando ha terminado, aparecen unas manchas de color azul que reflejan la actividad en esas regiones sensoriomotrices y visuales. Por ejemplo, aquí, en la parte posterior del cerebro, en las regiones visuales, que quizás están vinculadas al momento en que él visualiza. Las regiones llamadas sensoriomotrices estarán vinculadas a la ejecución y al control del movimiento, en el que participan los sistemas motores y sensoriales implicados en la realización y la preparación del movimiento. Si la imagen mental creada por Benselá Davallá le ayuda efectivamente a levantar la barra, es porque esa imagen solo activa en su cerebro las neuronas útiles para la ejecución del movimiento a realizar. Solo los grandes atletas serán capaces de desactivar completamente y volver a activar bruscamente las regiones motrices de su cerebro sin mover un solo músculo. Aquí tengo dos vídeos. El de la derecha es el tuyo y el de la izquierda es de un deportista principiante que hace exactamente lo mismo. Vale. Voy a mostrártelo. Voy a reproducir los dos vídeos simultáneamente y vas a ver que son diferentes. Es exactamente la misma secuencia. Como puedes ver, él no pasa por la fase inicial de vacío mental. En lugar de eso, produce directamente una representación mental que parece muy difusa, ya que se dispersa por varias zonas. Es cierto, es difusa y brumosa. No es capaz de reunir la energía necesaria. La señal aparece por todas partes, va y viene, va y viene.
Y además nos ha comentado que tiene muchas dificultades para visualizar, para imaginar sus movimientos con precisión y focalizar sus diferentes fases. Y todo eso se refleja en la actividad cerebral, como vemos aquí. Las dificultades que experimentan los deportistas no profesionales confirman la superioridad mental de los grandes campeones. En estos últimos, el cerebro trabaja menos, pero mejor. Las investigaciones sobre la visualización y la imagenología mental han dado prueba de su eficacia sobre el terreno. Pero desde hace varios años han demostrado también su utilidad en otros ámbitos. Si ayudan a los atletas cuando compiten, podrían también aliviar su carga de entrenamientos. Hasta ahora, nadie había imaginado que se podían ahorrar decenas de miles de horas de repeticiones extenuantes. Me lesioné el codo a principios de diciembre, así que debía parar entre 2 y 2 meses y medio. Pero me dijeron que con la imagenología mental se podía volver bien, regresar como estabas antes sin perder la técnica o las sensaciones. Así que ahora trabajamos de una forma diferente, que me debería ayudar a recuperarme de la mejor forma posible. En el Instituto Nacional del Deporte de París, Claire Calmels es una de las primeras neurocientíficas que utiliza las técnicas de imagenología mental para la reeducación de los atletas lesionados. Cuando creamos una imagen mental, hay zonas del cerebro que se activan, que son generalmente las zonas motrices y que son las mismas que se activan cuando realizamos un movimiento. Los atletas lesionados podrán alimentar, por así decirlo, esa actividad motriz, esa representación motriz. Podemos decir, entre comillas, que al crear esa imagen se están entrenando para ejecutar el movimiento en la realidad. Visualizar un movimiento o hacerlo en la realidad produce casi los mismos efectos en el cerebro. Dicho de otra manera, podríamos alimentar nuestro cerebro simplemente viendo trabajar a los demás. Sin embargo, cuando realizamos un movimiento se activan las mismas neuronas que cuando vemos realizar ese movimiento a otra persona. Por eso los científicos llaman a estas neuronas neuronas espejo. Las neuronas espejo son un gran descubrimiento que realizó hace ya más de 20 años un equipo italiano de Parma. Revela por qué los grandes campeones son capaces de adoptar las estrategias de sus adversarios y adaptarse a ellas muy rápido. En los duelos deportivos, cuando se enfrentan dos adversarios, ya sea en una pista de tenis o en el tapiz de judo, todo se basa en la capacidad para leer y describir los movimientos del adversario. Hay una serie de deportes en los que ser capaz de percibir diferencias sutiles en las acciones de los adversarios es fundamental. Son los deportes de reacción rápida, como los de raqueta, el bádminton, el tenis, en los que es necesario saber leer las señales, los cambios sutiles. Así que lo esencial es leer los movimientos del adversario en el momento en que golpea la pelota. En el fútbol es parecido. Escrutamos los movimientos de los jugadores. ¿Va a ir a la derecha o a la izquierda? Y eso antes de tocar el balón. Realizar los movimientos perfectos no es suficiente. Hay que ser capaz de engañar, de frustrar las artimañas del adversario y todo en una fracción de segundo. Es ese juego constante entre defensores y atacantes lo que convierte a los partidos de fútbol en un inmenso campo de expresión de las neuronas espejo y en un fantástico territorio de investigación para los neurocientíficos. El fútbol es un ejemplo clásico. Cuando un jugador viene hacia ti, puede bascular hacia la izquierda, hacia la derecha o pasar rápido. Y si es Cristiano Ronaldo, hará esto 3 o 4 veces antes de regatear. Así que hay toda una serie de movimientos que debes percibir y analizar. Los jugadores de alto nivel interpretan los gestos más sutiles de sus adversarios y responden en consecuencia. Cuando perciben algo, es como si lo sintieran en sus propios músculos. La percepción del movimiento se inscribe en la región motriz de su cerebro. La idea es muy sencilla. En la pantalla, un delantero se dispone a chutar un balón, pero la imagen se detiene justo antes de que golpee la pelota. El jugador debe adivinar si el balón irá hacia la derecha o hacia la izquierda. Era la primera vez que el sistema de neuronas espejo era considerado como el origen de nuestra capacidad de anticipación. En el caso de la capacidad de anticipación de un futbolista, cuando un atacante está a punto de cambiar de dirección, observamos que hay una conexión entre la actividad de la corteza motora del cerebro y la del glúteo medio.
Este es el músculo que separa la pierna de la línea media del cuerpo y es muy activo cuando nos apoyamos para cambiar de dirección, como cuando un delantero encara a un defensor. Cuando un delantero trata de engañar al portero, el movimiento de su cadera puede traicionarle. Es una de las pistas más sutiles que predice un cambio repentino de dirección y que solo los mejores futbolistas son capaces de detectar. Si descifran la señal a tiempo, tienen unos milisegundos para adaptarse a ella y suspender su movimiento reflejo. El jugador suspende su reacción durante una fracción de segundo antes de tomar una decisión, para que ésta sea lo más precisa posible. Por lo tanto, los buenos jugadores son más precisos, no solo porque las acciones que observan tienen una mejor resonancia en su cerebro, sino también porque son capaces de detener su movimiento reflejo ante una finta o un engaño. Y eso significa enseñar al cerebro a desconfiar de sus propios reflejos. Es una paradoja sorprendente. Los futuros genios del fútbol pasan innumerables horas practicando unos movimientos que finalmente decidirán no usar en el campo. Esa capacidad de frenar la respuesta refleja, o por el contrario, de dejar que se exprese libremente según el contexto, es en realidad uno de los atributos más sofisticados de las neuronas espejo. Y es precisamente lo que admiramos en el juego sutil y creativo de los mejores jugadores de la historia. Y en eso consiste el deporte de alto nivel, en la capacidad de comprender las diferentes situaciones y adaptarse a ellas. Hasta ahora creíamos que el talento innato era un don de la naturaleza o algún tipo de lotería genética, pero los últimos descubrimientos han asestado un duro golpe a ese viejo mito. La capacidad de adaptación ultrarrápida se puede entrenar como cualquier otra habilidad deportiva. Ahora parece obvio que el aspecto mental es primordial en el deporte. El cerebro, igual que el cuerpo, debe estar bien entrenado, pero se trata de un aspecto relativamente nuevo. Me recuerda a cuando comenzamos a abordar la preparación física. Ahora es otra forma de preparación que va más allá de lo mental. Trabajamos con la mente cognitiva, con la asimilación de información y con la inteligencia. Hasta el momento, los neurocientíficos se habían contentado con observar el cerebro de los atletas. Pero ahora el objetivo es transformarlo. Por primera vez, un simulador virtual apunta a las facultades cognitivas de los futbolistas profesionales y futuras estrellas del fútbol. Lo que sigue distinguiendo a los jugadores en los deportes de alto rendimiento es su capacidad superior y casi mágica de anticipar lo que va a pasar en el juego y de explotar ese talento en todo momento. La ciencia ha salido de los laboratorios y aunque los investigadores están dispuestos a sudar la camiseta, todavía tienen que convencer a los deportistas para que les hagan un hueco en el equipo. Pero lo importante es cómo se traduce luego todo eso en el campo. ¿Qué porcentaje se puede aplicar en la práctica? ¿Vamos a ganar un 10 o un 20% de eficacia? ¿El 2 o el 3%? Un 2 o un 3% es un porcentaje enorme. Si eso nos hace ganar una décima de segundo, puede ser la diferencia entre tener el balón y no tenerlo, entre marcar gol o no. El entrenamiento que ofrecemos tiene un impacto a nivel de rendimiento. Y sí, se nota claramente en el terreno de juego. Por ejemplo, en el número de pases exitosos. Y todos los elementos de nuestra investigación no solo se han comprobado aquí, sino también en otros lugares. Los mejores centros de formación europeos apuestan por el entrenamiento cognitivo para entrenar a sus futuros campeones y para detectar a jóvenes talentos. La visión periférica es lo que permite a las grandes leyendas del fútbol conocer la posición exacta de sus compañeros y sus adversarios en el campo sin ni siquiera tener que girar la cabeza. Antes pensábamos que se debía a la genialidad de un deportista, pero en un futuro próximo, cualquiera será capaz de tener su propio Zidane o Messi en lugar de tener que comprarlo a precio de oro en el mercado. Que la única solución ahora es formar a tus propios jugadores. El progreso científico ha abierto una nueva era en el mundo del deporte. Los atletas ya estaban rodeados de un impresionante equipo de fisioterapeutas, dietistas y especialistas de todo tipo. Ahora también tendrán que contar con la aportación de los neurocientíficos.
El objetivo es crear al atleta completo, capaz de integrar capacidades cognitivas y físicas en un solo cuerpo. Todos los campeones saben que de nada sirve desarrollar sus capacidades cognitivas si no logran dominar el flujo de sus pensamientos. Para crear al atleta perfecto, no basta con tener un cerebro bien calibrado. Deben aprender también a controlar las divagaciones de su mente. Eso demuestra que la mente es la última frontera a superar en deportes de alto rendimiento. A medida que van progresando en el entrenamiento, van ganando confianza, porque se dan cuenta de que pueden manejar esa situación por sí mismos. Cuando tienes confianza, sientes que todo fluye por sí solo. Cuando sientes ansiedad y empiezas a acumular tensión en los hombros, nada fluye. Todo se vuelve mecánico y pierde fluidez. Si utilizas la respiración para calmarte, es mucho más fácil deslizarse y dejar que todos los elementos trabajen juntos. En la década de 1990, el psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi llamó flujo a ese estado mental en el que el rendimiento es óptimo sin experimentar la más mínima sensación de esfuerzo. Para los atletas, es una especie de santo grial, la antítesis del estrés y de la ansiedad. La energía viaja en la misma dirección. A nivel neuronal, esta idea probablemente minimiza las interferencias negativas. Por eso se describe el flujo como una sensación particularmente agradable. Es ese momento crítico en el que todo lo que te rodea entra en una sincronía perfecta, en el que todo tu cuerpo, hasta el más pequeño músculo que has entrenado durante horas y horas, hace lo que debe hacer en el momento preciso y con el ritmo adecuado. No hace mucho los deportistas necesitaban miles de horas de entrenamiento para tener la esperanza de ser algún día una leyenda. Miles de horas de esfuerzo, repitiendo los mismos gestos y movimientos para afinar sus redes neuronales. Miles de horas corriendo, saltando, lanzando y chutando para finalmente llegar al límite del cuerpo humano. Sin embargo, los avances en investigación y neurociencia están abriendo una nueva era para el mundo del deporte. Los estimuladores neuronales están llegando a gimnasios y centros de entrenamiento. El siguiente paso es ponerlos a disposición de los atletas sobre el terreno. Y ahora tendrá también un cerebro en consonancia. Todo el mundo aguarda con impaciencia el próximo advenimiento de los nuevos dioses del olimpismo.